Soy una mujer de 28 años y soy la menor de 3 hermanos. Cuando era niña, era bastante obvio que yo era la rara. Mis padres siempre tenían un favorito claro, o debería decir, favoritos. Mi hermano, de 35 años, y mi hermana, de 32, eran todo lo que los padres pueden presumir: trabajos estables, casas grandes, matrimonios perfectos y esas adorables familias que aparecen en las tarjetas navideñas. Mi hermano trabaja en finanzas, mi hermana es una especie de abogada y ambos viven en hermosos vecindarios suburbanos con cónyuges que coinciden con sus currículos. Son exactamente el tipo de hijos de los que mis padres pueden presumir ante sus amigos y familiares en cada evento familiar. Luego estoy yo. Hace 2 años dejé mi trabajo en una empresa y puse en marcha una pequeña empresa de la que estoy muy orgulloso. Gano lo suficiente para vivir cómodamente y estoy contento con mi vida. Mi novio, con el que llevo 5 años viviendo con él, vive en una casa alquilada y aunque no somos ricos, nos va bien. Sin embargo, mis padres lo ven de otra manera. Estable y tradicional son 2 palabras que les encanta utilizar, y supongo que yo no encajo en ese molde. He aprendido a ignorar las indirectas sutiles sobre mi trabajo como aficionado o los comentarios sobre lo fácil que sería mi vida si me hubiera quedado con un horario de 9 a 5. Siempre hemos sido educados en apariencia, pero la tensión ha estado ahí durante años. Aún así, no pensé que fuera tan grave. Hace unas semanas, estaba navegando por Instagram cuando vi la historia de mi prima. Estaba en lo que parecía una reunión familiar, una gran reunión. Era el tipo de evento que mi familia suele celebrar un par de veces al año, con todos los parientes apiñados en una casa. Mi hermano y mi hermana estaban allí, todos sonrientes con sus esposas. Mi tía, mi tío, mis primos, todos estaban etiquetados excepto yo. Al principio pensé que tal vez me perdí el chat grupal. Tal vez la invitación quedó enterrada entre todas mis notificaciones. Envié un mensaje de texto a mis hermanos. Mi hermano suele responder de inmediato y mi hermana, aunque más lenta, no me ignora por completo. Pasaron las horas y nada. Empecé a sentir esa sensación extraña en el pecho, de esas que sientes cuando sabes que algo anda mal, pero aún no quieres admitirlo. Al día siguiente, llamé a mi mamá. Mantuve mi voz tranquila y le pregunté cómo estaban las cosas y si habían tenido una reunión. La línea telefónica se quedó en silencio por un momento. Entonces ella dijo: la reunión. No pensé que quisieras venir. Siempre estás tan ocupada con tu pequeño negocio y todo eso. Me tomó un segundo responderte. Le pregunté qué quería decir. ¿Por qué suponía que no quería ir? Después de todo, mi familia es mi familia. Su voz se volvió más suave, como si estuviera tratando de desviar la conversación. No queríamos molestarte, cariño. Además, ya te perdiste algunos eventos antes. Eso es verdad, pero sobre todo por trabajo y no sin avisarles. Cuanto más insistía, más claro me resultaba que mi ausencia no había sido un descuido. No se habían olvidado de mí. Habían decidido no invitarme. No sé por qué, pero algo en el hecho de escucharlo directamente me hizo sentir un nudo en el estómago. Después de colgar, me quedé allí sentado repasando la conversación. No era la primera vez que me excluían. Hubo muchas vacaciones en las que los planes parecían girar en torno a las familias de mis hermanos y hermanas. Solía decirme a mí misma que no era intencional. No tenía hijos ni una vida tradicional, así que tal vez no pensaron en cómo encajaba yo en sus planes. Pero ahora, sentada en la tranquilidad de mi cocina mientras mi novio trabajaba en la habitación de al lado, ya no podía ignorarlo más. Fue deliberado. Cuando se lo conté a mi novio, se puso furioso por mí. Dijo algo como que tienes que ir de todas formas. No tienen derecho a decidir que no perteneces allí. Y tenía razón. ¿Por qué debería dejar que fingieran que no existo? Mi familia siempre me había hecho sentir como si fuera una obviedad y estaba harta de eso. Merecía ser parte de mi familia, les gustara o no. Fue entonces cuando empezaron a formarse los planes. Había una carta que aún no había jugado, algo que llevaba semanas guardando en mi memoria. Mi novio y yo nos habíamos comprometido 2 semanas antes.
No se lo habíamos dicho a nadie porque quería hacerlo en persona, con las personas a las que debería importarles mi vida. Pero ahora yo tenía mis propias razones. Si me iban a excluir de mi familia, les recordaría que estoy aquí. Esta vez no me ignorarían así como así. Así que decidí que me presentaría sin avisar. Mi novio, bendito sea, se ofreció a acompañarme, pero le dije que no. Era algo que tenía que hacer sola. Él prometió ir a buscarme si las cosas iban mal y se nos ocurrió un plan B. Yo aparecería y si no querían que estuviera allí, me iría. Pero no antes de compartir la noticia. En los días previos, preparé una gran cantidad de golosinas para llevar conmigo, algo que sabía que se vería natural, como si siempre hubiera planeado venir. Mi novio me decía una y otra vez que no tenía que demostrarle nada a nadie, pero para mí, esto no se trataba de demostrar nada. Se trataba de mostrarme tal como soy. Estaba cansada de encogerme solo porque pensaban que no encajaba. Me dije que iría, sonreiría, compartiría mis novedades y me iría si era necesario. No podía controlar lo que sentían por mí, pero sí podía controlar cómo lo manejaba. Por una vez, no iba a permitir que me trataran como a una extraña. Y si las cosas salían mal, al menos tendría un cierre. Actualización 1. El viaje a casa de mis padres duró poco más de 3 horas. Pasé la mayor parte del tiempo ensayando cómo comportarme con normalidad, como si hubiera llegado por casualidad porque, por supuesto, sabía de la reunión familiar. La caja de galletas caseras en el asiento del pasajero olía dulce y reconfortante, un poco irónico teniendo en cuenta el motivo por el que estaba allí. Mi novio había comprobado la ubicación y prometió estar listo para recogerme si necesitaba un plan de escape. Le dije que lo mantendría informado. Cuando finalmente llegué a la casa, había autos estacionados a lo largo de la entrada e incluso en el césped. Estaba abarrotado de gente. Respiré hondo, agarré la caja de golosinas y caminé hacia la puerta principal. Los sonidos de risas, música y platos tintineantes llegaban desde adentro. La puerta estaba entreabierta, así que entré. En cuanto entré, el ruido se detuvo. No tuve que levantar la vista para saber que todos me habían visto. Las conversaciones se interrumpieron a mitad de frase y sentí que decenas de miradas se dirigían hacia mí. Mi madre fue la primera en recuperarse. Se acercó rápidamente, con la voz demasiado alta y alegre. «¡Ah, lo lograste! ¡Qué sorpresa!». No me abrazó, solo me dio una palmadita en el brazo antes de dar un paso atrás. La falsa calidez de su tono no llegó a sus ojos. La sala se sumió en un extraño movimiento. La gente volvió a sus conversaciones, pero no era lo mismo. Vi a mi hermano y a mi hermana intercambiando una mirada al otro lado de la habitación antes de que mi hermano desapareciera en la cocina. Mi hermana, de pie con su marido, me miró una vez antes de volver a enfrascarse en una conversación en voz alta con algunas tías. Vi a mi prima al otro lado de la habitación, la misma cuya historia de Instagram me había dado la pista. Parecía sorprendida de verme, pero me dio una pequeña sonrisa y asintió. Puse mi caja de golosinas en la mesa del comedor, junto a una variedad de comida que parecía preparada por un catering. Nadie miró siquiera lo que había traído. Mientras caminaba por la habitación, escuché a una tía susurrarle a alguien cerca del pasillo. ¿No la habían invitado a propósito? Eso me dolió. Hice una pausa y fingí revisar mi teléfono antes de pasar a su lado y entrar a la sala de estar. Unos minutos después, mi prima me hizo a un lado. Ella miró por encima del hombro y bajó la voz. No creían que vendrías. Tus padres. Bueno, ya no creían que encajarías aquí. Parecía que se arrepentía de haberlo dicho, pero ahí estaba. Encaja. Como si fuera una pieza rota de un rompecabezas en una foto familiar. No recuerdo qué murmuré como respuesta, pero me alejé y encontré a mi padre junto a la estación de bebidas. Decidí probar las aguas. Le pregunté sobre la reunión, por qué nadie me lo había mencionado. Apenas levantó la vista del vaso que estaba llenando y dijo, pensamos que serías más feliz haciendo lo tuyo. No fue cruel, pero las palabras quedaron flotando en el aire. No insistí más. Era evidente que no obtendría respuestas.
A esas alturas, la caja de galletas que había traído estaba intacta sobre la mesa y no tenía ganas de forzar una conversación intrascendente con parientes que fingían no darse cuenta de mi presencia. Pero no todo fue malo. Un par de mis primos más jóvenes se acercaron a saludarme. Me preguntaron por mi negocio y dijeron que habían visto algunos de mis trabajos en Internet, lo que me hizo sentir un poco mejor. Al menos alguien se interesaba por mi vida. La sala volvió a bullir de conversaciones y encontré un lugar cerca de la esquina para desplazarme sin rumbo por mi teléfono. No quería hacer una escena. Solo necesitaba tiempo para decidir cuál sería mi próximo paso. Fue entonces cuando la voz de mi hermana interrumpió el parloteo. Dio una palmada y su rostro resplandeció de emoción. Hola a todos. Tengo una noticia que compartir. La sala quedó en silencio y todas las miradas se dirigieron hacia ella cuando anunció que estaba embarazada de su segundo hijo. Se escucharon vítores, la gente aplaudió y un par de tíos bromearon con hacer apuestas sobre si sería niño o niña. Mi madre parecía que iba a estallar de felicidad. Nadie me miró siquiera. Me quedé allí, escuchando las felicitaciones y las risas. Fue como si me hubiera vuelto invisible otra vez. Como siempre. El mismo patrón. No importaba que yo estuviera allí. No importaba que hubiera aparecido, a pesar de no haber sido invitada. Siempre celebraban a mis hermanos mientras me trataban como a una extraña. Algo dentro de mí se quebró. No sé si fue por los chismes que había escuchado, por el despido de mi padre o por el hecho de que mis galletas todavía estaban allí, intactas. Tal vez fue todo. Tomé un vaso de la mesa de bebidas y lo choqué ruidosamente con el tenedor. La sala se quedó en silencio lentamente y las cabezas se volvieron hacia mí. Mi hermana, que había estado disfrutando de la atención, parecía molesta. No le hice caso. Bueno, dije, manteniendo la voz firme, ya que estamos compartiendo grandes noticias, yo también tengo algo que decir. Actualización 2. La habitación volvió a quedar en silencio, tal como cuando entré por primera vez. Todas las conversaciones se detuvieron, los tenedores se congelaron en el aire y todos los ojos se posaron en mí. Sin embargo, la atención no fue tan cálida ni tan emocionada como cuando mi hermana anunció su embarazo. Fue más como si hubiera interrumpido algo sagrado. Me mantuve firme, con las manos firmes a pesar de que mi corazón latía con fuerza. Solo quería compartir algunas noticias mías. Dije. Levanté mi mano izquierda y mostré el anillo de compromiso que brillaba bajo las luces del comedor. Me comprometí hace 2 semanas. Por un momento, nadie reaccionó. Luego, unos cuantos aplausos dispersos rompieron el silencio. Mis primos más jóvenes, benditos sean, me dieron pequeños aplausos desde un costado de la sala. Un tío cortés asintió en señal de aprobación, pero el resto de la sala se quedó paralizado, como si no supieran muy bien cómo procesarlo. La expresión de mi madre se desvaneció antes de forzar una leve sonrisa, del tipo que solía reservar para los extraños. ¿Por qué no nos lo dijiste antes? Su tono no era de emoción ni curiosidad, sonaba más como una acusación. Sus ojos se dirigieron al anillo antes de volver a fijarse en mí. No lo dudé. No estaba segura de que te importara, dije lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Después de todo, no me habían invitado aquí. Me imaginé que ya no querías que me involucrara en asuntos familiares. Una oleada de incomodidad recorrió la sala. La gente se movió en sus asientos o se miró entre sí, fingiendo revisar sus teléfonos. Mi hermano, que estaba de pie junto a la puerta de la cocina, se apartó del marco y dio un paso adelante. Tenía la cara roja y su voz sonaba aguda. Esto no tiene nada que ver contigo. Siempre tienes que hacer que todo gire en torno a ti. Eso provocó una reacción. Un par de personas murmuraron, no en voz baja, pero pude sentir que todos estaban mirando. Mi hermano se cruzó de brazos y me miró como si me desafiara a decir algo más. Así lo hice. ¿En serio? Porque no recuerdo haber recibido una invitación a esta pequeña fiesta, pero todos ustedes parecían estar bien sin mí. Le respondí, mi compromiso es tan importante como las noticias de cualquier otra persona.
En ese momento, la sala volvió a quedar en silencio. Mi hermana, que todavía sonreía por su propio anuncio, no me miró. La máscara de cortesía de mi madre estaba empezando a resquebrajarse y su expresión se transformó en algo más familiar. Irritación. La hice respirar, probablemente para decir algo, pero antes de que pudiera hacerlo, una voz rompió la tensión. «Tiene todo el derecho a estar molesta», dijo una de mis primas. Estaba sentada cerca del borde del sofá, con los brazos cruzados. Si no la invitabas, ¿qué esperabas? Que se quedara callada para siempre. Algunas cabezas se giraron hacia mi prima. Otra voz se escuchó desde la mesa del comedor. Sí, no es que esté equivocada. Por un breve segundo, sentí que algo se movía. No era mucho, pero era suficiente. Las grietas se estaban haciendo visibles. Mi madre, probablemente dándose cuenta de que estaba perdiendo el control de la situación, hizo lo que siempre hace cuando se siente acorralada. Cambió de tema. Bueno, dijo, forzando a que su voz volviera a sonar alegre. No olvidemos lo emocionante que es que tu hermana vaya a tener otro bebé. Es una noticia maravillosa para la familia. Era muy evidente. La desviación. No podía permitirme disfrutar de este momento. Ni siquiera por un segundo. La atención se centró de inmediato en mi hermana, que sonrió con fuerza y agradeció a todos nuevamente por sus felicitaciones. Mi hermano me lanzó una mirada de suficiencia, como si quisiera decirme que ya había tenido suficiente. Saqué mi teléfono del bolsillo y, sin decir una palabra, le envié un mensaje rápido a mi novio. «Ven a buscarme». No me iba a quedar ni un minuto más de lo necesario. Tomé mi bolso y me dirigí hacia la puerta principal. Un par de mis primos más jóvenes corrieron tras de mí, me preguntaron a dónde iba y me dijeron que lo sentían mucho. Uno de ellos me dio un abrazo y me susurró: «No te mereces esto». Le devolví el abrazo y le dije que todo iría bien. Mientras me ponía el abrigo, oí la voz de mi padre murmurando desde el otro lado de la habitación. Una reina del drama. No era fuerte, pero lo suficientemente fuerte. Me detuve un momento, pero no me di la vuelta. En lugar de eso, abrí la puerta y salí. El aire fresco me golpeó como una descarga eléctrica, aliviando la pesadez que sentía en el pecho. No había llegado a la mitad del camino de entrada cuando una de mis primas salió corriendo detrás de mí. Corrió para alcanzarme, sus zapatos crujiendo sobre la grava. «Espera», gritó. Me detuve y me volví para mirarla. Parecía avergonzada, casi como si no estuviera segura de qué decir. «Lo siento», soltó. «Por todo». Eso fue valiente. ¿Te defendiste ahí dentro? No merecías que te trataran así. Asentí, tragándome el nudo que tenía en la garganta. Gracias, logré decir. Su teléfono vibró en su bolsillo, probablemente alguien de adentro me estaba preguntando qué estaba haciendo. Me dirigió una última mirada de disculpa y se apresuró a regresar a la casa. El auto de mi novio se detuvo unos minutos después. Subí, arrojé mi cartera en el asiento y me abroché el cinturón de seguridad. En el momento en que sentí que el auto se movía, me derrumbé. Las lágrimas brotaron con fuerza y rapidez, como si las hubiera estado conteniendo durante horas. Mi novio no dijo nada. Se acercó y me apretó la mano. Lo dejé salir todo mientras los árboles pasaban borrosos por la ventana. Cuando llegamos a la carretera principal, los sollozos se habían convertido en sollozos silenciosos. Todavía me sentía mal y humillada, pero debajo de todo eso había algo más: alivio. Por primera vez, no había dejado que pasara. Había hablado. Había logrado que me vieran, incluso si no querían hacerlo. Actualización 3. El viaje de regreso a casa en auto fue tranquilo al principio, excepto por el zumbido de la carretera. Miré por la ventana mientras mi prometido conducía, mi cabeza repasaba cada segundo de lo que acababa de suceder en la reunión. Después de un rato, comencé a hablar sobre la forma en que mi madre me había ignorado, el comentario dramático de mi padre, el comentario de mi hermano y cómo el anuncio del embarazo de mi hermana había sido la gota que colmó el vaso. Todo salió a borbotones. Mi prometido escuchó, asintiendo de vez en cuando, con la mano apoyada en la palanca de cambios.
Cuando terminé, me miró y dijo, hiciste lo correcto. No tienen derecho a decidir si no importas. Seguiremos adelante sin necesidad de su aprobación. No dije nada, pero me ayudó a escucharlo. Ya casi estábamos en casa cuando sonó mi teléfono. Bajé la mirada y era un mensaje del primo que me había seguido al salir de la reunión. Tenías razón. Tus padres llevan un tiempo hablando de ti a tus espaldas. Me senté más erguido. El mensaje no se detuvo allí. Lo siento, pero debes saber esto. Tu mamá le dijo a todos que eres una decepción porque no tienes una carrera estable. También dijo que tu compromiso no se compara con la noticia de tu hermana. No me pareció justo. Leí las palabras 2 veces, tratando de procesarlas. Seguía mirando la pantalla cuando llegó otro mensaje, esta vez, capturas de pantalla. Era de un grupo de chat con el título Reuniones familiares del que claramente me habían excluido. En una de las capturas de pantalla, el nombre de mi madre estaba allí, claro como el agua. De todos modos, no sé por qué querría venir. Ella siempre hace lo suyo y hace que todo gire en torno a ella. Renunció a un trabajo real para jugar a ser dueña de un negocio. ¡Qué egoísta! Al menos mi hermana está viviendo una vida de la que podemos estar orgullosos. Sentí una opresión en el pecho. La siguiente captura de pantalla fue peor. Sinceramente, no le conté sobre la reunión porque no quería que viniera y arruinara el día con alguna historia dramática sobre su compromiso. No es como si ella se fuera a casar primero, así que ¿a quién le importa? Sentí que mi prometido me miraba cuando la pantalla se iluminó de nuevo. ¿Qué pasa?, preguntó. Prueba, dije en voz baja. Cuando llegamos a casa, todavía estaba mirando las capturas de pantalla. No sé si fue la ira, el dolor o la incredulidad lo que me impulsó, pero abrí el chat grupal de mi familia, del que me habían eliminado hace años y al que solo volvían a agregar ocasionalmente para actualizaciones importantes. Y me agregué nuevamente. En el momento en que vi mi nombre aparecer en el chat, envié las capturas de pantalla. Nada más. Solo esos recibos para que todos los vean. Unos segundos después, escribí, ¿así es como realmente te sientes por mí? Supongo que debería haberme olvidado. Luego dejé el teléfono y esperé. Las respuestas no tardaron en llegar. Mi hermano entró primero. Esto era privado. Estás siendo dramático y exagerando las cosas, como siempre. Entonces, mi hermana. ¿Qué pensabas que harías compartiendo esto? Solo estás empeorando todo sin ningún motivo. Déjalo pasar. Los vi escribir uno tras otro, sus mensajes aparecían como un fuego rápido. Los dejé despotricar durante 1 minuto antes de que finalmente apareciera el nombre de mi madre. Su mensaje era más largo que los demás. Esos comentarios fueron sacados de contexto. Estás interpretando demasiado las cosas y no me gusta que provoques todo este drama innecesario. Siempre has sido demasiado sensible. Cogí el teléfono de nuevo y escribí una respuesta. Sacado de contexto, me duele porque ningún padre debería hablar así de su hijo. Ni siquiera me invitaron a la reunión de mi propia familia, y esto es lo que piensas de mí. Por primera vez, el nombre de mi padre apareció en el chat, pero no escribió nada, solo un marcador de escena debajo de mi mensaje. No me quedé para leer el resto. Puse mi teléfono en silencio y lo arrojé sobre el sofá. Mi prometido se sentó a mi lado y me acercó más a él, pero al poco rato, mi teléfono volvió a vibrar. Era un mensaje privado de una de mis tías. No sabía que nada de esto estaba sucediendo. Lamento mucho el trato que te dieron. Te mereces algo mejor. Unos minutos después, llegó otro mensaje. Estamos orgullosos de ti por defenderte. No dejes que nadie te diga lo contrario. No fue mucho, pero me hizo sentir que no estaba perdiendo la cabeza. Durante mucho tiempo pensé que tal vez estaba exagerando. Tal vez era demasiado sensible, como siempre decía mi madre. Pero ahora tenía pruebas y al menos un par de personas de mi lado. Estaba empezando a pensar que lo peor ya había pasado cuando sonó mi teléfono. El nombre de mi hermana apareció en la pantalla. Estuve a punto de no contestar, pero lo hice. Ella no perdió el tiempo.
Estás arruinando la dinámica familiar, dijo. ¿Por qué no pudiste dejarlo pasar? Mamá no te invitó porque no quería ninguna tensión. Solo has empeorado las cosas. No discutí. No grité. Le respondí que no ser invitado a la reunión familiar no es algo que se pueda dejar pasar. Después de eso, colgó. Esa noche, me senté con mi prometido y decidí que ya había tenido suficiente. No iba a seguir rogando por su aprobación. No iba a perseguir a una familia que claramente no me quería cerca. Por mi propia tranquilidad, tenía que dar un paso atrás. Eliminé el chat grupal, bloqueé el número de mi hermana y por primera vez en años, me dije a mí misma que estaba bien dejar de intentarlo. No rogaría por un amor que no me dieran libremente. Actualización 4. Una semana después de la discusión en el chat grupal familiar, mi teléfono sonó inesperadamente. Miré la pantalla y me quedé paralizado. Era mi papá. Para ponerlo en contexto, mi papá rara vez me llamaba, nunca. Él dejaba la mayor parte de los asuntos familiares en manos de mi madre, así que ver su nombre aparecer me sorprendió. Pensé en dejarlo en el buzón de voz, pero la curiosidad me pudo. Respondí. Al principio no dijo mucho, solo las típicas bromas incómodas. Luego, tras una larga pausa, dijo que quería aclarar los detalles de la reunión. Su voz sonó rígida, casi ensayada. Dijo que se trató de un error de comunicación y que no tenía la intención de hacerme daño. Fue lo más parecido a una disculpa que había escuchado de él en años. No lo dejé salirse con la suya. Le pregunté por qué no me habían invitado en primer lugar. No encontró las palabras adecuadas antes de decir que no había sido intencional. Le dije que eso no tenía sentido. ¿Cómo es posible que se olvide de invitar a su propio hijo por accidente? No respondió, así que insistí de nuevo, recordándole que las propias palabras de mi madre en el chat grupal demostraban lo contrario. El silencio se prolongó durante un segundo más de lo debido. Luego se quebró. Ella pensó que sería mejor así, admitió en voz baja. Tu mamá no quería ninguna tensión. Fue entonces cuando lo escuché, un leve susurro de fondo, seguido por la voz de mi mamá. Debió haber estado escuchando con el altavoz del teléfono, porque de repente se sumó a la conversación. Yo también estoy aquí, dijo con brusquedad, como si de alguna manera la hubiera convocado. Y entonces empezó a llorar. Su voz tembló mientras me acusaba de atacarla y humillar a la familia al compartir las capturas de pantalla. Según ella, yo era el que estaba causando problemas, no ella. Dijo que yo había hecho todo público solo para avergonzarla y generar drama. No discutí ni grité. Mantuve la voz firme y le dije que no estaba atacando a nadie, que solo quería la verdad. Mi prometido, que estaba sentado cerca, escuchó lo que estaba sucediendo y se acercó. Me puso una mano en el hombro y me susurró, no dejes que lo tuerzan. Eso fue suficiente para calmarme. Cuando mi madre se dio cuenta de que no me iba a echar atrás, su tono cambió. Ella resopló ruidosamente y luego dijo algo que casi me hizo reír a carcajadas. Solo anunciaste tu compromiso en la reunión para robarle el protagonismo a tu hermana. No lo dudé. Le dije con calma que tenía todo el derecho de compartir buenas noticias sobre mi vida, al igual que mi hermana. No estaba compitiendo con nadie. Le recordé que si me hubieran invitado desde el principio, nada de esto habría sucedido. El silencio que siguió me indicó que había tocado una fibra sensible. En lugar de reconocer nada, recurrió a su táctica favorita, hacerse la víctima. Si no puedes perdonarnos y seguir adelante, dijo dramáticamente, tal vez sea mejor que no vengas a los eventos familiares. Ahí estaba el ultimátum. No me enojé. No lloré. Solté un pequeño suspiro y dije, si así es como te sientes, entonces está bien. Y luego colgué. Por un minuto me quedé allí sentada, mirando el teléfono que tenía en la mano. Mi prometido se sentó a mi lado y esperó en silencio. Le conté lo que había pasado, desde la disculpa a medias de mi padre hasta la acusación de mi madre y su ultimátum. Él asintió y dijo, te están mostrando exactamente quiénes son. Esa noche me quedé en la cama, mirando el techo.
La llamada telefónica se repetía una y otra vez en mi mente, pero más que eso, comencé a pensar en todo lo que me había llevado hasta ese momento. Pensé en las vacaciones que había pasado sola porque las familias de mis hermanos tenían prioridad. Mis padres siempre comparaban mi inestable carrera con el trabajo de mi hermana en el bufete de abogados y con la oficina de mi hermano. Las miradas sutiles, los comentarios despectivos, todo me había llevado hasta aquí. Me di cuenta de algo mientras estaba allí tumbada. No merecía esto. No merecía luchar por migajas de afecto o fingir que todo estaba bien cuando no era así. Mi familia me había demostrado una y otra vez que yo siempre estaría en segundo lugar después de mis hermanos. Y por primera vez, decidí que no seguiría persiguiendo a la gente que me hacía sentir que no era suficiente. A la mañana siguiente, mi prometido me trajo una taza de café y se sentó frente a mí. Parecía serio. He estado pensando, dijo, ¿por qué no hacemos nuestra propia fiesta de compromiso? Algo pequeño, solo gente que realmente nos apoya. Al principio, la idea sonaba extraña. Mi familia había sido mi opción por tanto tiempo que ni siquiera había pensado en celebrar sin ellos. Pero cuanto más lo pensaba, más sentido tenía. ¿Por qué seguir dándole mi energía a gente a la que no le importaba? Quería celebrar este hito con gente que nos amaba por lo que éramos, no por lo que querían que fuéramos. Al final del día, teníamos una lista de amigos, la familia de mi prometido y algunos primos que se habían puesto en contacto conmigo en privado después de la reunión. Todos me habían dicho lo mismo. Me merecía algo mejor. Así que decidí dejar ir lo que no podía controlar y centrarme en las personas que estuvieron ahí para mí, sin condiciones. No les conté a mis padres ni a mis hermanos sobre la fiesta. En ese momento, sabía que solo causaría más drama y que ya no tendría que intentar arreglar algo que llevaba años roto. Por primera vez en mi vida, no iba a rogarles que me dieran su amor o su aprobación. Había terminado de perseguir a una familia que no me veía. Finalmente me estaba eligiendo a mí misma. Actualización 5. La fiesta de compromiso fue todo lo que no sabía que necesitaba. Lo hicimos de manera pequeña e íntima, solo amigos cercanos, la familia de mi prometido y un puñado de primos que me habían apoyado durante todo el caos. Colocamos luces de cadena en nuestro patio trasero. Sacamos una mezcla de comida casera y comida para llevar y decoramos las mesas con flores que mi prometido había comprado en un mercado local. Simple pero perfecto. La gente empezó a llegar a primera hora de la tarde. El ambiente era relajado, lleno de risas y de una emoción genuina que no había sentido en ningún evento familiar en años. La prima que me había enviado las capturas de pantalla me abrazó en cuanto llegó. «Mereces algo mejor», dijo en voz baja. «Estamos orgullosos de ti». No mencionó la reunión y me sentí agradecido por eso. La mayor sorpresa llegó una hora más tarde. Mi prometido me dio un codazo mientras otro coche se acercaba a la acera. Me di vuelta y vi que una de mis tías se bajaba. No era una tía cualquiera. Era la única que me había enviado un mensaje privado después de la discusión en el chat grupal, disculpándose y diciendo que no sabía lo que estaba pasando. No la esperaba, pero allí estaba, con un pequeño regalo envuelto y una cálida sonrisa. «Espero que no haya problema en haber venido», dijo, saliendo al patio. Quería verlas a las dos y felicitarlas en persona. Ella me abrazó y por un momento no pude decir nada. Solo asentí y la dejé entrar. Tenerla allí significó más de lo que puedo expresar con palabras. No se trataba de los números, sino de las personas que estuvieron ahí para mí, incondicionalmente. A medida que avanzaba la velada, mi prometido hizo un brindis. Levantó su copa y la multitud se quedó en silencio. «A mi futura esposa», le dijo, sonriéndome, «la he visto enfrentar tantos desafíos y aún así salir fortalecida del otro lado. No podría estar más orgulloso de la persona que es y de la vida que estamos construyendo juntos». La multitud aplaudió y alguien llamó a la feliz pareja. Me quedé allí, con mi copa en la mano, rodeada de gente que realmente quería celebrar con nosotros. Por primera vez, me sentí realmente vista. No hubo comparaciones, ni comentarios ambiguos, ni presión para demostrar nada. Solo amor. Terminamos tarde, quedando un rato junto a la fogata con un pequeño grupo de amigos.
Una de mis primas se rió y dijo, no te había visto tan feliz en años. No se equivocaba. 2 semanas después, recibí un correo electrónico que me tomó por sorpresa. Era de mi padre. Me quedé allí sentada mirando su nombre en mi bandeja de entrada antes de abrirlo finalmente. Empezó con una disculpa, esta vez se sintió diferente. Admitió que no me había defendido en la reunión y en muchos momentos antes de eso. Dijo que no se había dado cuenta de lo profundamente que me habían herido a lo largo de los años y que lamentaba no haber hecho más para hacerme sentir incluida. Escribió, sé que he estado en silencio cuando necesitabas que hablara. Espero que podamos empezar a reconstruir esta relación, aunque lleve tiempo. Lo leí 2 veces antes de seguir leyendo. Al final, había añadido algo que me hizo reflexionar. Tu madre todavía no ve las cosas de la misma manera. Ella cree que es la verdadera víctima de todo esto y no sé si alguna vez admitirá sus errores. Lo siento por eso también. Me dolió, pero no me sorprendió. Mi madre siempre había sido reacia a aceptar la culpa por nada. Pensé un rato en qué decir antes de escribir finalmente una respuesta breve. Le agradecí a mi padre por haberme contactado y le dije que apreciaba sus palabras, pero que las acciones eran más importantes para mí. Si realmente quería reconstruir las cosas, sería necesario un esfuerzo de ambas partes. No esperaba una respuesta inmediata y honestamente no la necesitaba. No esperaba que se convirtiera en el padre perfecto de la noche a la mañana. Por ahora, su pequeño paso era suficiente, pero no me conformaría con medidas a medias. No iba a obligarme a volver a una dinámica en la que no me sentía valorada. Por supuesto, mi hermana no pudo resistirse a revolver el avispero. Unos días después, vi una publicación pasivo-agresiva suya en Facebook. Era vaga pero bastante obvia. Es curioso cómo a algunas personas les encanta airear los trapos sucios para llamar la atención. La familia es familia, sea buena o mala. No respondí. Ni siquiera lo dejé en mi mente el tiempo suficiente para enojarme. Simplemente la bloqueé y seguí adelante. El peso de su opinión, sus críticas, su juicio, ya no tenían ningún poder sobre mí. En las semanas siguientes, la vida se sintió más tranquila pero más plena. Me concentré en mi negocio, en planificar nuestra boda y en pasar tiempo con personas que realmente se preocupaban por mí. Dejé de lado la necesidad de buscar la aprobación de mi familia, al hacerlo, finalmente encontré la paz. Al mirar atrás, me di cuenta de que había pasado gran parte de mi vida tratando de encajar en un molde en el que nunca debí encajar. Mi familia siempre me hizo sentir que era inferior por ser diferente, pero eso no me hacía sentir mal. Su incapacidad para ver mi valor no era un reflejo de mí, sino de ellos. Sé que algunas personas podrían decir que la familia lo es todo y tal vez para ellos eso sea cierto. Pero la familia debería ser un lugar de amor, respeto y apoyo, no de juicio y exclusión. Por fin estoy construyendo una vida con gente que está ahí para mí sin condiciones y nunca me he sentido más feliz. Así que aquí estoy, avanzando sin culpa ni arrepentimiento. No sé qué me deparará el futuro con mis padres o mis hermanos, pero sí sé que ya no me conformo con menos de lo que merezco. Y, sinceramente, me siento muy bien.